Qué bueno es poder presentar al público a una importante, a una grata novedad en nuestra literatura y en nuestra lírica y en nuestra poesía. Es una gran satisfacción presentar hoy en este canal dedicado a la cultura ibérica a Alberto Fadón y su poemario titulado Príncipes y Principios. Bien, presentemos primero al poeta. Alberto Fadón Duarte nació en Salamanca en el año 1997. Ha cursado estudios de literatura general y comparada en la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en literatura con una tesis sobre textos y poesías del barroco. Príncipes y Principio es su primer libro de poemas, su primer poemario, y vamos a hablar tanto del poeta como del libro. Alto jornal filológico. A la luz de la lámpara estudiosa, tratando de aprender un algo de la lira manierista y el arte incomparable de callar junto a ti, no consigo templar la ardentía rabiosa de filólogo si a la doma algún verso se resiste. Y de pronto, ¿qué es esto? Mira el ordenador, Torcuato Tasso, y un sintagma escondido que fulgura y que apenas descifro, Gliestelanti claustri, me serena y restaura mi alegría, y vuelvo a comulgar con el oficio, y a ver como quien mira una vidriera por tu rostro el color de aquellos claustros dulcemente estelantes, y a saber que la vida es casi siempre milagrosa y doméstica, romántica, lo mismo que un castillo de juguete. Tanto del poeta como del libro, y para ver dónde hunde en sus raíces el poeta Alberto Fadón, sus raíces y que dan forma y construyen su tipo de poesía, su obra, vamos a ver lo que, para poder ver un poco sus influencias, ¿no? ¿Quiénes son sus padres o sus antepasados en poesía? Vamos a recurrir a una entrevista que mantuvimos en este canal, en Iberian Style, con el poeta también y profesor de literatura castellano Fernando Romera, con motivo de la presentación de su libro de poemas La lógica del árbol que albergó a las aves. Porque con él hablamos de unas ciertas características de un grupo, más que de un grupo, de una comunidad de poetas de Castilla y León. Vamos a escuchar. Es que se puede hablar de una nueva, no sé si escuela, pero grupo poético de Salamanca o de Castilla, en vuestro caso. Yo creo que de Castilla sí. Martínez Rivas también lo dedicas. Sí. Juan también entraría un poco, aunque es más narrador, pero yo creo que sí. Que hay una... a mí me cuesta mucho hablar de voces, de identidades. Yo estudio la autobiografía mucho, hablar de identidad me da un miedo pavoroso. Se meten unos berenjenales tremendos, pero sí, hay una perspectiva común en cierto grupo de poetas castellanos. Hace poco creo que hay una cierta comunidad poética en Castilla, más que ni una voz, ni una... porque no creo que todos somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, y en poesía ir buscando grupos es muy peligroso. Sí, lo sé. Muy peligroso. Sí. Termina saliendo churras con merinas. Pero que ponemos ahí reparamos de Juan Antonio. Sí, pero es verdad que Juan Antonio ha aglutinado muchas cosas. Juan Antonio González Iglesias, para mí, es yo creo que es el gran poeta de nuestro tiempo en España. Pero no tengo ni la más mínima duda. Juan Antonio es el que ha sabido dar con una clave de la poesía actual y ha incorporado muchas cosas que iban cada uno a por su lado. Había unos ciertos poetas muy clásicos, yo me quiero incluir en ellos, no porque sea muy importante, sino porque juntarse con cierta gente importante pues facilita mucho las cosas. Y Juan Antonio es un gran poeta clásico, sabe mucho de poesía clásica, como posiblemente nadie de este país, desde su cátedra de filología en la USAL. Pero supo recoger también parte de esa época de la poesía de la experiencia y de la poesía de Cernuda, de Jaime Gil de Viedma, etcétera, incorporar ciertas corrientes espirituales. Yo hablando con él, además de este libro, de la lógica, digo, no, pues que ha sabido congregar dos cosas muy importantes, son la belleza y el bien. Yo creo que eso, me lo decía porque es parte de su propia poesía, es decir, hay un ingrediente muy intelectual, muy clásico,
muy contemporáneo, pero también muy espiritual en la poesía de Juan Antonio. Y yo creo que eso es una clave que está un poco detrás de todos los que escribimos, de buena parte de los que escribimos aquí en Castilla. En Castilla. Fermín es el de Soria. Fermín, el de Soria. Soria que vive en Valladolid. Sí. Bueno, pues Fermín yo creo que está un poco también en esa línea, y creo que somos unos cuantos, somos un puñado, iba a decir un puñadito, pero Tomás Sánchez Santiago, que acaba de ser premio Castellano de Letras, yo creo que Tomás también es clarísimamente un seguidor de esa profundidad que está también en Juan Antonio, y que yo creo que todos vivimos un poco de ello. Como introducción y hablando de poesía, podemos decir que en esa creación artística tenemos tres elementos: la experiencia de un sentimiento, la evocación y su transmisión o comunicación. La poesía es una actividad intelectual, predominantemente intelectual, aunque el análisis de la proporción de la cantidad de pensamiento que entra en un poema no suele llevar a ningún sitio, a diferencia del ensayo o la filosofía. Porque la poesía consiste en integrar hechos, objetos, paisajes de un lado y significaciones por otro. Y digo significaciones, no significados. E integrarlos en una identidad que es a la vez el hecho, el objeto o paisaje y la significación. El poeta contemporáneo tiene que mostrar los límites subjetivos de la significación de esa integración. Integración que no es concordante con los hechos exactamente acaecidos por estar desfigurados por una necesidad estética. Bien, con esta introducción podemos decir que la obra de Alberto Fadón reúne esos requisitos de creatividad intelectual, de actividad intelectual, al mismo tiempo que están dotados de una vasta cultura y de un componente clásico muy leído en la literatura española, con unas bases muy profundas de conocimiento de la poesía española. Bien, nos encontramos en Alberto Fadón una evolución perfecta de lo que explicaba Fernando Romera, de esa comunidad poética, ¿no? Que hundía sus raíces, reunía parte de la poesía de Cernuda y de Jaime Gil de Biedma. De hecho, vemos con este libro de Príncipes y Principios de Alberto Fadón cómo hemos pasado, cómo ha evolucionado desde aquello que en los años 50 decía Jaime Gil de Biedma en un poema, hablando de los señoritos de nacimiento, por mala conciencia escritores de poesía social. Bien, la mala conciencia era la causa, la significación de escribir poesía social. Bien, nos encontramos hoy con un poeta que trata de buscar su ámbito, su espacio de vida. Y eso también es causa de su creación poética, de la integración de muchos de sus sentimientos en sus poemas. Ya no escribe poesía social como los señoritos de mala conciencia hacían en los años 50. Ha pasado el tiempo y lo que hace es buscar y soportar, buscar una salida a ese escenario en el que vive, donde las naciones, según dice en un verso propio, las naciones copiosas de un estado por esencia y querencia subyugante. Tiene que rebelarse frente a ese estado que subyuga. El libro de Alberto Fadón está lleno de guiños, muchas veces humorísticos, pues a otros poetas, como fundamentalmente a Jaime Gil de Biedma. Y subyace una mezcla entre el clasicismo y también el humor contemporáneo. El poema Príncipes y Principios habla de su experiencia personal, en sus decisiones propias. Lo cita, lo comienza con una cita a Manuel García Morente, el profesor de filosofía, y cita también dentro de él a Guillermo Carnero. Pero dentro además de ese humor, haciendo gala de él, elige una forma clásica, como es el soneto, para escribir Príncipes y Principios. Un poco más de pálpito que cálculo, como según Morente el caballero, me hizo cambiar los mundos de Carnero por este humor y vocación de oráculo contra la clerecía cultural, y a favor de la vida y del verano. Estética y moral, pues lo cercano y luminoso, poco más. Rural no lo he sido, la aldea no festejo, ni la corte desprecio. Ya no callo mis juicios por tibieza, y entre ripios, con una amarga confesión os dejo.
Hubiera preferido ser vasallo de príncipes mejor que de principios. Bueno, es toda una posición personal ante la vida y que fundamenta y da título al libro. Bien, si te gustan estos temas culturales, estos contenidos culturales, fundamentalmente de cultura española y portuguesa, como la literatura o el arte, y te están interesando este vídeo o te pueden interesar otros semejantes, no olvides, por favor, dejar un like y si quieres suscribirte a este canal de YouTube llamado Iberian Style. También tienes la edición digital del canal que se llama iberianstyle.es, donde tienes guardados más contenidos de este tipo. Deja un like y suscríbete. Muchas gracias. Que sigas disfrutando del vídeo. Ya hemos visto, mientras hablábamos con Fernando Romera, cómo cada poeta, cada autor tiene su propia voz y no se puede, y su propia personalidad poética y su propia obra. Pero dentro de ese entorno en el que se ha producido la comunidad poética, veíamos que en todos los miembros que están en esa comunidad poética castellana hay algunos elementos comunes, como es, por ejemplo, una gran cultura y una gran erudición. Así que vemos, por ejemplo, a Alberto Fadón hacer éfrasis en sus poemas de ciertos objetos artísticos. No sé si hacen éfrasis muchos poetas, y menos tan joven. Y eso lo pone junto a un sentido del humor con un aspecto cotidiano, pues haciendo guiños, por ejemplo, tanto al cante como a la copla y a otros poetas, por supuesto. Es esa parte de la ironía que incorpora a su cultura y a su aspecto clásico de su creación. Me dejaron de herencia mis pares, además de la luna y el sol, esta bata cuajada de lunares, que conmigo todo el mundo corrió. Un borrico y un par de carderos, muchas ganas de no hacer nada, y talento, pupila y salero, pa' poder esta vida arrastrar. Muy poquita cosa, esta es la verdad, pero soy dichosa, pudiendo cantar, soy de la raza calé, y al mundo dicta. Bien, además del recurso a la alta cultura, vemos que nos ofrece Alberto escenas cotidianas junto al mar, y también escenas de humor, ¿no? Pues, un humor tan sencillo y tan familiar como cuando le toca poner la mesa y está filosofando. Bien, pero además recupera también en un tono realmente atractivo un tema tradicional en la lírica española, en la poesía española, que es el tema de España. Es decir, aborda muy bien el tema de la España actual, sin esa complejidad que tenían los de la poesía social, ¿no? que tenían mala conciencia, ¿no? Aquí lo aborda buscando su ámbito de libertad. En fin, que ha ido buscando su propia voz, ha ido buscando su vida, ha ido buscando su propia personalidad, y después de una niñez nefelibata, pues llega el día de hoy. Y él mismo nos dice, ¿y qué decirte hoy, ahora que tú también te autorretratas? Poco a poco, sospecho, te despojas de los ídolos falsos que antaño venerabas. ¿Sabrás ya finalmente tú mismo tu modelo? Por suerte el arte es breve y un juguete, y la vida la trampa que te atrapa por no ser como la sospechabas. Bien. Atentos a Alberto Fadón y a su obra poética. Si les interesa la literatura, estoy convencido que estamos ante un poeta con un gran futuro por delante. Muchas gracias.